Muy bien, Javi. Tú me habías dicho que en la época de tu adolescencia, cuando ibas en la secundaria, fue un poquito complicado porque en segundo y tercero hubieron personas difíciles cerca de ti. En el primer año no fue tan difícil, pero en los segundo y tercero, y también no sé si fue en la prepa, al inicio de la prepa o no, o fue cuando te pidieron firmas y esto fue en la secundaria. Sí, en la secundaria. Sí, ¿Me podrías platicar un poquito más cómo te llevabas con tus compañeros y qué pasaba con este otro tipo de compañeros donde a lo mejor no sé qué emociones tenías cuando estabas cerca de ellos o qué te generaban? Sí, era un poco molesto porque creo que tiene que ver con la etapa de crecimiento que estamos experimentando chicos, hombres. Entonces yo a veces sentía que los chicos hombres pues se enfocaban mucho en la fuerza, en las cosas a lo mejor ya sexuales que muchos podían empezar a platicar, disque, ¿verdad? Porque podían presumir de muchas cosas, ¿no? Entonces como que siempre era como que de comparar, de ver quién era el más hombre, más macho, más así. Entonces yo la verdad nunca emboné en esa parte. Yo siempre como que, no sé, estaba disfrutando a lo mejor mi momento de secundaria, todavía no tenía pensado en eso, o sea, yo pensaba más en, pues me gustaba la música, con los que me llevaba bien, pues, o sea, hablábamos de otras cosas, ¿no? Pero sí, en general, los demás chicos como que se dejaban guiar, a lo mejor por uno o dos que eran los líderes, y entonces pues ya hacían los grupitos de tal forma que a lo mejor todo el salón ya estaba en esa misma sintonía y solo quedábamos los que no embonábamos en eso, ¿no? Entonces era eso, o sea, como que me molestaban a veces esos comentarios o que quisieran presumir o que quisieran hacerme de menos por eso, ¿no? Por decir a lo mejor que no sé, que a lo mejor no tenía novia o que no salía con esto o que no fumaba o que no me drogaba o cosas así, ¿no? Entonces era más que nada como eso. Ajá, entonces eso era pues molesto, ¿no? ¿Hubo alguien en especial que te molestara? ¿Así todo el tiempo? ¿O nada más era cuando platicaban y eran esos comentarios? Porque me comentaste lo de las firmas, que eso fue en tercero, ¿no? Ah, ya, no, eso fue en segundo. Era un chico que en general ese chico era muy complicado, es decir, ese chico era muy, pues sí, muy desastre, muy de esos de los que ya tomaba, fumaba, decía que tenía sexo, pero él era así con todos, ¿no? Y la verdad es que o sea, él directamente que me haya así como que hostigado, no, pero sí por esa fama y por ese perfil que tenía, pues sí daba miedito. Entonces, cuando pasa eso de las firmas, yo es cuando no pongo fuerza, porque pues lo que menos quiero son problemas con él, pero en realidad no es que me hostigara y que todo el tiempo me haya dicho eso, no, al contrario, creo que fue muy diligente como para la imagen que yo tenía de él cuando me lo pidió, ¿no? Porque no sé, pudo haberlo pedido de otra forma. Sin embargo, no lo hizo, o sea, y no, o sea, que él me haya hostigado, no. Él era así con todos, me refiero a él a lo mejor hostigaba a otros que a lo mejor sí le caían mal, pero a mí no. No, no, no. Okay. Ok, es que me quedaron ahí como algunas dudas, pero ya con eso ya me lo aclaras. Okay. ¿Tú que tuvieras algún episodio de rebeldía ahí con tus papás? De rebeldía con mis papás. En secundaria no me acuerdo. No me acuerdo porque casi no estaban en casa. Entonces no recuerdo. O sea, creo que sí los tuve en el sentido de que a lo mejor no estaba de acuerdo en algunas cosas o me hacían enojar, ¿no? De repente. Pero como ya llevaba años, digamos, como que practicando yo no ser ese niño tan problemático, o sea, creo que ahí quedaba, a lo mejor alzaba la voz o así, y ya en ese momento me regañaban, pero ya, o sea, no había más. Todavía recuerdo más que hubo un momento así, pero ya un poquito más grande, de hecho ya tenía 18. Y me acuerdo, ajá, y me acuerdo bien por eso, porque yo como que expuse más así mis argumentos de que algo no me gustaba, no me acuerdo qué específicamente, pero el chiste es que mi mamá se enojó y y me dijo algo así como de no sé si en su enojo o cómo fue que unió las cosas. El chiste es que me dijo, pues entonces ya deberías buscarte un lugar donde vivir. Y yo le dije, pues sí, la verdad es que sí lo voy a hacer porque pues no, o sea, no podemos seguir así.
¿no? Entonces todavía recuerdo más ese episodio en el que yo pues como que le expuse más mis ganas, ¿no? De a lo mejor hacer las cosas diferente y de que sí sería capaz de salirme, porque pues, sí estaba ya pasando a lo mejor cosas que decía, pues no, ¿no? No me acuerdo específicamente qué, pero sí todavía me acuerdo más de ese, y en la secundaria pues no, o sea, eran más así como, a lo mejor sí, pero pues ahí en la secundaria, el experimento, como tú dices, del alcohol, del cigarrito, ¿lo hiciste? Sí, bueno, del alcohol pues ya venía un poquito entrenado, porque pues en la familia no sé si bueno o malo, pues ya lo entrenan a uno, porque le empiezan ahí en fiestecitas a dar, y pues como que yo ya llevaba pues, algo, ¿no? Y en esas fiestecitas pues sí le entraba más o menos. Fue más que nada el cigarro, o sea, eso fue lo novedoso, ¿no? Lo novedoso y a lo mejor lo prohibido, porque en mi familia nadie fuma. Bueno, en mi familia, que era mi papá y mamá, no fumaban. De hecho, casi nadie, o sea, son pocos los tíos que llegan a fumar, o de que se sabe que fuman. Entonces sí era como que, era algo nuevo, y era algo hasta cierto punto, pues sí que podía ser como que más castigable, ¿no? Por esa cuestión de que no. Entonces sí empiezo a fumar con mis amigos, y hay ocasiones en que como que me quedo con más ganas porque a lo mejor no practiqué bien con mis amigos, y ahí lo hice en la casa. No me dijeron nada, pero ya después con mi experiencia que tuve dije, se debieron de haber dado cuenta, huele un montón. A lo mejor yo en ese momento no lo percibí, y según yo dije que no olía, pero no, sí lo debieron de haber, pero no me dijeron nada. Entonces yo creo que sí supieron que fumaba, pero pues no, o sea, siempre quedó así. Okay. ¿Alguna droga? No, ninguna. ¿Algún problema así como sensación de como de alguna crisis de no saber que si seguías estudiando, para dónde ibas, qué ibas a hacer en alguna en esa época? Me dices que te gustaba la música, sí, entre la secundaria y la prepa, que es como la época de la adolescencia, ¿no? Me dices que te gustaba la música. Sí. Y me di cuenta, sabes que platicamos, no pude en el momento andar en eso, pero para ti fue una época bella, porque también lo leí en tu autobiografía, que escuchabas música y escribías música. Empecé a escribir, era súper raro, lo que escribí es súper novato, o sea, de hecho quién sabe si existe todavía esa libreta, porque no me acuerdo dónde la dejé, pero sí, por alguna razón me daban ganas, no sé, y me acuerdo que sí, sobre todo una, como que sí, traté de completar el ritmo y todo, o sea, una sí me acuerdo muy bien. Las demás eran como que ideas y medio le metía ritmo, pero nunca acababa. Entonces, pero solo una así como que sí la acabé y me gustó. Pero hasta ahí, o sea, la verdad es que, bueno, no sé si tenga que ver, mi papá es músico, bueno, es taxista, pero gran parte de su vida se ha dedicado a la música. Entonces, ¿toca algún instrumento? Sí, ¿Canta? Sí, pues casi de todo. No, bueno, lo que más es cantar y tocar la guitarra. Entonces yo desde pequeño sí recuerdo que pues él tocaba, o sea, iba a sus grupos, ha tenido varios grupos, y a tocar, que siempre has hecho lo mismo, tocar la guitarra y cantar. ¿Qué tipo de música? Así para fiestas, como que muy versátil, Entonces, yo creo que a lo mejor por eso estaba influenciado un poquito, a lo mejor desde pequeño, y ya hasta secundaria a lo mejor me animé, ¿no? Precisamente por ese gusto que a lo mejor le pude haber encontrado con él, porque pues, él también escribía, entonces sí, yo creo que tuvo mucho que ver. Ahí te puedes identificar con tu papá, con la música. Sí, bastante, sí, bastante, porque sí, o sea, de hecho hasta la fecha, pues sí, de repente me dan ganas de escribir, ya no con el afán de hacer una canción, porque o no sé, a lo mejor porque no lo he practicado, pero siento que no es mi fuerte, pero sí me gusta escribir, o sea, simplemente escribir, dar la idea y listo, ¿no? Como un tipo de desahogo a veces me sirve, ¿no? Terapéutico hasta cierto punto. Entonces sí, la secundaria yo creo que fue por eso, porque empecé a escuchar música, o sea, hasta antes como que no recuerdo, o sea, en primaria no recuerdo que fuera tan apasionado de la música, y en secundaria la empecé a escuchar, obviamente grupos que me gustaban, ¿no? Por ejemplo, generalmente rock, pop, no tanto así tan como mi papá, pero pues yo creo que de ahí nació. Okay.
¿Alguna ocasión, bueno, en algún momento de tu vida cuando estabas decidiendo qué estudiar, eh, me platicabas que cuando entraste a la prepa tenías como mucha emoción de entrar, por entrar a la universidad para seguir estudiando, pero también viene aquí la toma de decisión de qué voy a estudiar, qué licenciatura? Exacto. ¿Cómo fue eso que hiciste? ¿Tuviste seguridad de poder estudiar eso o tenías idea de hacer alguna otra cosa? Sí, no sé si le pase a otros chicos. Bueno, yo recuerdo a mis amistades que más o menos les pasó lo mismo que a mí. Yo sí tenía algunas ideas que no precisamente eran administrativas, como lo que escogí. Por ejemplo, sí me llamaba la atención la carrera de literatura y la carrera de letras latinoamericanas. Precisamente a lo mejor en primera por lo que había leído de literatura y así lo poco que leí me gustó. Entonces como que yo quería seguir conociendo más. Entonces por ahí como que estaba la carrera de literatura. Y la de letras se me hacía muy similar. Bueno, lo poco que recuerdo cuando yo estudié, cuando revisé de qué se trataba, pues era más o menos así como que de estudiar parecido a idiomas, pero como la raíz del idioma, algo así, no me acuerdo. Entonces también me llamaba por esa cuestión de que pues en algún tiempo me gustó escribir, entonces no sé, como que lo embonaba con esa parte de mí que le gustaba la escritura. Entonces sí, creo que esas fueron las carreras que estuvieron, digamos, ajeno a lo administrativo, porque lo administrativo sí como que tenía varias, pero estas como que sí salían un poquito del contexto. Hubo un buen tiempo en que a lo mejor también me llamó la atención la cuestión deportiva, pero pues no sé, a lo mejor porque no tuve oportunidades y tampoco yo hice que existieran esas oportunidades como para ver si de veras era muy bueno. Y me gustaba mucho jugar fútbol y básquetbol, entonces eh, atletismo también me gustaba un poco, entonces como que a veces me sentía tan bueno que uno como que se ilusiona, ¿no? Entonces, pero a la vez como que uno dice, no, pues es que como que siento que no, o sea, hay algo de mí que me dijo que como que no, o sea, no o sea, va. nunca te comprometiste con un deporte como Exacto. tal, o sea, solo te gustaban. Me gustaba, exacto, ajá, o sea, y sí estuve. O sea, de entrenar, de estar en un equipo, no lo viviste. Pues sí, del equipo de la prepa, porque hacen un equipo ahí y que precisamente después de ese equipo sale como la famosa selección que ya representa a la prepa pues, con otras prepas, ¿no? Entonces digo como que en el equipo previo a la selección sí estuve y pues tanto como entrenar no lo voy a llamar, pero pues sí jugábamos mucho. Uno de mis amigos compartía esa parte de mí que era jugar básquetbol. Entonces, pues sí, o sea, practicábamos mucho, pues casi diario, ¿no? Porque pues de repente no había clases o así, o entre clases pues íbamos a practicar. Y sí, como le comento, sí jugábamos en torneos, vaya, o sea, sí lo practicamos, pero creo que sí, o sea, ya no me comprometí más, o sea, a lo mejor sí pude comprometerme más, porque incluso en la universidad cuando entré, igual hice como audiciones para entrar al equipo de la universidad y sí entré, pero ya no le seguí precisamente, bueno, como le digo, no tantito porque no las busqué y tantito porque a lo mejor por ejemplo yo ya trabajaba y así, entonces eso, ajá, como que a veces yo mismo me decía, pues mejor no, mejor le echo ganas acá. Entonces, pero sí, o sea, como que siempre quedó la espinita, o sea, fue así como de a lo mejor o quién sabe. Okay. Ajá. Okay. ¿Y cómo fue que escogiste contabilidad? Contabilidad, escogí contabilidad porque pues yo encontré como que uno de mis fuertes en los números y en el análisis. Entonces ya cuando me acercaba a lo que ofrecían las carreras, a cómo era su plan de estudio, sentía que esa parte de números y de análisis embonaba muy bien con contaduría. Okay. Y durante la carrera, cuando la estudiaste, tu sentir de que estabas en el lugar adecuado, ¿sí fue? Sí, sentí que sí. Bueno, de hecho, o sea, sí estaba en el lugar adecuado, pero al estar ahí y tiene que ver también parte con el proceso de darme cuenta de muchas cosas, como que también, o sea, digamos que sí lo escogí por los números, pero hoy día puedo decir que también tuvo mucho que ver la situación que yo viví con mis papás,
porque como que ahora me da la impresión que, bueno, ese es un pensar mío, que escogí la carrera de contabilidad precisamente porque quería como que tener siempre esa parte financiera segura y no como lo que viví con mis papás. Entonces, bueno, pero eso ya es como que ya extra, ¿no? Se me surgió ahorita a la mente por lo que dijo de qué te diste cuenta en la carrera, pues como que de eso me di cuenta. ¿Te diste cuenta en este momento de eso o ya lo tenías en la cabeza, el que la contabilidad te ayudaba como para tener esa seguridad que no hubo cuando fuiste pequeño? Pues fue en estos últimos meses, años, o a lo mejor último año en el que yo pude como que afirmar esa parte, ¿no? Precisamente como parte de yo despertar, darme cuenta de varias cosas, de ser un poquito más consciente de lo que he hecho. Sí, como que salió ahí esa parte. Bueno, esa fue una de mis ideas, porque sí, como que hubo un momento en que analicé todas las cosas que a lo mejor me gustaron, y sí, como que hay una parte de mí que me dice eso, que me dice, a lo mejor lo escogiste por lo que habías vivido, porque querías esa seguridad. Y ahora que lo estás haciendo, uh-huh. ¿Cómo ves esa seguridad? La veo bien, o sea, siento que sí la tengo. Okay. No sé si precisamente por la carrera, pero sí, o sea, siento que sí la tengo. O sea, siento que sí la tengo, pues sí, por lo que he practicado ahora como padre de familia. Y, o sea, sí, la verdad es que nunca me he sentido como a lo mejor me sentí como hijo, que veía a sus padres así apretarse por el dinero. Y creo que no, o sea, no digo que me sobre a cántaros, pero creo que sí ha habido una buena administración y me siento bien con eso. O sea, me siento contento de no verme así en... Okay. ¿Y cómo te sientes? Esa es una pregunta un poco personal, sí. Bueno, todo es personal, pero un poquito más profunda. Ajá. ¿Cómo te sientes de saber que tú, al visualizar exactamente lo que pasaba como niño, que el niño Javi pudo ver eso, que lo pudo sentir y que se dio cuenta que eso no le agradó, hoy el adulto Javier pudo y está resolviendo eso en su vida? ¿Cómo te hace sentir eso? Me hace sentir muy contento, muy feliz, muy orgulloso, porque es como una parte de mí que dice, te diste cuenta y lo hiciste, o sea, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucho tiempo yo no me gustó eso, pero esa parte de mí dice, lo hiciste bien porque no te quedaste con eso, o sea, no te gustó pero no te quedaste, o sea, sí fuiste por más. Entonces sí me siento muy bien y orgulloso de mí, o sea, de haber sí dado ese pasito extra para ser diferente, o sea, como que brincar la rayita de esto es lo convencional y esto puede ser diferente. Entonces sí me hace sentir muy satisfecho. Entonces te das cuenta, porque así lo veo yo, no sé si tú lo puedas ver de la manera como yo lo veo, te das cuenta que esa toma de decisiones que has hecho en tu vida te ha traído hasta ahora, hasta aquí. O sea, a lo mejor no te metiste en un equipo de básquet, pero sacaste bien el semestre, ¿no? Sí, a lo mejor otros tenían otras prioridades, pero tú en tu historia te hiciste responsable de ti y pudiste elegir. Entonces la vida no te debe nada. Ah, no. Porque tú has elegido las cosas. Así es. Bueno, a lo mejor no es la palabra deber, sino me refiero a que has hecho lo correcto. Y entonces la vida está plena contigo también, porque las decisiones que has tomado es el caminito que estaba marcando tu vida. Sí, la verdad es que sí lo... ¿Cómo ves eso? Sí lo siento así, o sea, sí hubo momentos en que hubo mucha confusión, a lo mejor, y sobre todo cuando uno elige carrera o así. Pues creo que sí hay confusión, porque dice uno, no sé si estoy haciendo lo correcto. Pero ya cuando transcurre el tiempo y te das cuenta a dónde te han llevado tus decisiones, como usted lo comenta, creo que uno mira hacia atrás y puede sentirse tranquilo de que lo que vivió ha sido maravilloso hasta este momento, ¿no? Y que aún queda mucho camino, pero creo yo sigue uno con ese sentido común y ya con esa experiencia y con lo que uno va creciendo también. Entonces me siento bien por lo que he vivido y me siento bien porque creo que lo que voy a seguir viviendo va a seguir siendo maravilloso. Claro, sí, claro.
porque te estás haciendo responsable. Y si las cosas están en tus manos, entonces todo está bien. Así es. Porque ya está en tus manos. Sí, ¿no? ajá. Como que tú ya pones el ritmo de cómo lo quieres lograr o cómo lo vas a lograr, porque está en tus manos. Es correcto. Sí, eso. ¿Suena? Sí, sobre todo ahorita que dijo está en sus manos, me suena mucho cuando empecé a trabajar. O sea, porque cuando yo empiezo a trabajar me siento así. O sea, es cuando yo siento un cambio en ese sentido, en el que yo ya tengo en mis manos como que mi vida. Okay. Precisamente. ¿Y eso ocurrió desde que estabas siendo empacador? ¿Desde ahí? Desde ahí, así es. ¿Por qué? Porque desde ahí yo ya tenía dinero y ya no, como que me deslindé un poquito de los problemas financieros de mis papás. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos siguieron con sus problemas financieros, pero yo ya con lo que generaba, ya no era problema financiero para mí, porque yo ya podía comprarme mi ropa, comprarle algo a mi novia si tenía, y la verdad es que a partir de ahí fue un trabajo constante, porque pues bueno, me di cuenta también que era responsable de eso, es decir, no podía dejar de trabajar, porque tanto por los beneficios como el no tener esos beneficios. Entonces sí fue seguir echando ganas, pero ese era el máximo beneficio, o sea que yo ya no podía pedirle nada a nadie, y si yo entraba a la prepa y me pagaba la prepa o mi carrera o lo que fuera, pues iba a ser por mis manos. Entonces eso era padrísimo, o sea, y siempre ha sido padrísimo, pero a lo mejor un poquito más en esa edad, porque pues a lo mejor muchos chicos de mi edad pues no estaban en esa onda. Sin embargo pues yo le entré, y pues bueno, salió bien. Entonces sí, o sea, desde ahí yo sentí que sí, como que yo ya tenía el control de mi vida. O sea, si yo podía comprarme lo que fuera, así más ridículo que fuera, y nadie me podía criticar, porque yo ya tenía esa decisión, porque yo la trabajé. Muy bien. Pues bueno, pues aquí confirmo muchos de mis pensamientos con respecto a tus trabajos. Okay. Primero fuiste empacador, luego me comentas que estuviste trabajando en una taquería con uno de tus tíos, y después ya fue cuando entraste a las prácticas de periódico. Sí, como que simultáneo. Ajá, con el de taquería, sí, se juntó, y ya después dejó los dos y entró a prácticas. Y entraste a las prácticas, y de ahí ya vino la base. La base. Sí, que es donde estamos ahorita. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, sí. Vamos a empezar con un tema muy interesante. Muy bien. Que ya habíamos empezado a tocar algunas cosas. Sí, claro. Cuando tú me estabas diciendo ahorita que en la adolescencia, pues algunos compañeros de tu salón llegaban y te decían que ya habían tenido sexo, que ya habían estado con alguien, claro, y demás. Pero para ti, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el descubrimiento de tu cuerpo, de ti, de ver tu pene, de mirarte, de a lo mejor saber que el pene podía, no sé si pudiste vivir esa experiencia donde te pudiste dar cuenta que podías generar un placer a través de él? No sé si hubo masturbación. Yo sé que son temas que a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo, claro, pero créeme que es para que tú vas a encontrar algo, seguramente ahorita que platiquemos. Okay. Sí. Por ejemplo, recuerdo que me preguntaba que si de niño había experimentado, y me quedé con esa pregunta porque traté de indagar, pero no recuerdo que de niño haya. De hecho, yo hasta muy grande sabía que de niño hay erecciones, porque yo no me acuerdo haberlas tenido. La verdad es que no, o sea, probablemente las tuve, ya con lo que sé ahora, pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo que ni le haya prestado atención a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más de niño como para ahí puntualizar, ¿no? Porque no recuerdo que me haya llamado la atención mi cuerpo. Bueno, ya si nos brincamos específicamente hasta la secundaria, pues sí, en la secundaria es cuando, no sé cómo, no lo puedo explicar, yo creo que son las hormonas, pero sí, o sea, como que empieza a haber esa, yo me acuerdo que tenía esa como que necesidad de experimentar. Eso fue más o menos sí a los 12, 13, o sea, sí fue como entre el primer año, el segundo año de secundaria, o sea, sí fue ahí en ese inter. Y sí, o sea, bueno, yo no sabía cómo hacerlo, o sea, cómo... Ajá, exacto, o sea, la verdad es que, no sé, creo que he sido un poco inocente en esa parte, o no sé, pero al menos hasta ese punto no sabía, pero sí sabía como que tenía esa necesidad. Entonces lo empiezo a hacer, obviamente ahí ya me doy cuenta de que tengo erecciones, y ya como que lo empiezo a hacer, me empiezo a tocar, pero incluso no sabía
cómo llegar al punto final, que es el orgasmo. O sea, yo me empezaba a tocar, pero hasta ahí, las primeras veces. Y ya, ajá, hasta que obviamente ya después de practicar, llegó el punto en el que sin querer, pues llegué, y pues sí, debo admitir que sí como que me espanté, porque no sabía, o sea, no sabía que se llegaba a esa conclusión. Entonces me quedé así como que sacado de onda, pero al mismo tiempo estaba esa como que adrenalina, porque pues sí se sintió bien, o sea, se sintió bien. Entonces, sí, o sea, la primera vez me acuerdo bien fue así, o sea, como mitad así de, ¿qué pasó? Y la otra mitad fue de, ok, ya, así de bien, ¿no? Y ya una vez que aprendo a llegar al orgasmo, pues ya, obviamente los siguientes eventos de tocarme, de masturbarme, pues sí, ya son con el objetivo de llegar a ese punto, exactamente. Al principio lo hacía así, o sea, sin nada, ¿no? Ya después, como que... ¿Ocupabas algún método como de fantasía? No sé, alguna película, alguna revista, alguna compañera que a lo mejor te agradaba, dentro de tu imaginación. No, bueno, primero no. Ya después empezaba a ocupar, lo primero que ocupé fue ropa interior. Ajá, ropa interior. Y lo segundo sí ya fueron películas. Uh-huh. Okay. ¿Cómo te sientes de estar hablando de eso? Nervioso porque nunca lo había hecho. Entonces, estoy así como que un poquito más nervioso de lo normal, pero pues ahí voy. Me siento como cuando la primera vez que vine, así como que muy nervioso de todo, pero pues ya en los demás temas no me siento nervioso, pero en este sí, yo creo que porque es la primera vez que lo toco. Por este tema, ¿no? Sí, exacto. Sí, a veces sí nos genera un poquito de ansiedad, ¿no? Okay. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Nada más una, aunque nadie lo crea. Sí te creo. Sí te creo. Que fue Gaby, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? Nos quedamos en que, bueno, tú le pediste que fuera tu novia. Así es. En la prepa, se lo pediste cantando. Sí. Cantando. Sí, claro, sí. Y bueno, eso lo compartiste cuando lo escribiste. Sí. Y cuando lo leí, te quiero decir que me imaginé como ese momento cuando tú lo habías pedido. Y bueno, he tenido la fortuna de que he tocado algunos temas con Gaby y sé un poquito de la historia, ¿no? Okay. Pero quiero saber que tú me cuentes esa historia. ¿Cómo fue que fue ese encuentro? ¿Cómo fue que decidieron vivir esa experiencia? ¿Cómo la viviste tú? Yo la viví muy bien. O sea, muy... Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero creo que es la palabra correcta. Muy placentera. Muy placentera. O sea, la verdad es que sí. Obviamente, pues Gaby y yo empezamos a andar de novios, salir y así. Entonces, pero no, lo normal, ¿no? O sea, besitos y así, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente llegaba el punto en que esos besitos eran más intensos, ya buscando más cositas, empezando, digamos, a lo mejor yo a tocar su cuerpo, ella también el mío, ¿no? Sin llegar a todavía a los genitales, ¿no? Pero así, ¿no? Entonces, obviamente, como que tanto ella como yo sentíamos esa conexión, esa sinergia de que estábamos sintiendo lo mismo. Entonces, así llegó el punto de que un día lo tuvimos que hablar, ¿no? Porque era tanto ya que ya sabíamos que en cualquier momento podía pasar. Entonces, como que sí lo hablamos precisamente para que fuera bien, o sea, que fuera algo que quisiéramos los dos. Entonces, no fue como que hablarlo un día en específico, o sea, fue a lo mejor que de repente hablábamos por teléfono y tocábamos el tema un día, luego al otro día lo volvíamos a tocar, y así poco a poco fuimos construyendo la idea que teníamos. De cómo lo querían vivir. De cómo lo queríamos vivir, exactamente, y al menos en esas llamadas, las pláticas que teníamos, como coincidimos en vivirlo, era que sí queríamos que fuera pues algo, bien, vaya, no como luego dicen de broma, no en la milpa, o sea, no, o sea, sino como algo bien, buscar un lugarcito y y pues ya, ¿no? O sea, obviamente bien protegidos y todo, ¿no? Entonces, ¿también hablaron de ese tema? Sí,
Sí, digamos que en esas pláticas como que salía, ¿no? Y creo que incluso por la información que ya uno tiene de esta generación, como que es en mi opinión creo que era como absurdo pensar que los dos no pensaban, o sea, que alguno de los dos quería sin protección, ¿no? O sea, creo que al menos para empezar, creo que los dos teníamos esa idea de pues de bien, ¿no? O sea, porque pues es lo que dicen que es bien, ¿no? Entonces, así fue, y como yo ya tenía esa información, pues obviamente yo como que traté de dar el primer paso, y un día que nos vimos para, pues sí, para vernos normal, fue ahí cuando como que se lo propuse. Bueno, le hice una carta, y para que fuera más fácil, porque como que igual me sentía muy nervioso de decírselo así, o sea, no sé, o sea, de vámonos, ¿no? O sea, no sé, me sentía muy raro, ¿no? Entonces, le hago una carta y en esa carta como que se lo propongo, ¿no? Entonces, el día que se la doy, yo estaba con ella, la leí y, y pues vaya, como ya lo habíamos platicado, como que no sé si ella ya lo estaba esperando, pero estuvo de acuerdo. Entonces, ella me preguntó así como de ¿y cuándo? Y yo así de pues ahorita. Y entonces ese día fuimos a pues sí, a un hotel y ahí fue, la verdad es que fue bonito por eso porque los dos estuvimos de acuerdo como que sí hubo un plan. Entonces cuando llegamos pues incluso llegamos y pues, todavía como que la inocencia, ¿no? De quién empieza, ¿no? Así, ¿cómo empezamos? Exacto. Entonces, pero ya, ya estando ahí, pues ya nos dejamos llevar y pues la verdad fue súper padre. Sin embargo, y no sé, es que era aparte de lo que ya medio estábamos tocando el tema la otra vez, es que fue tan padre que incluso desde esa primera vez lo quisimos intentar sin nada. Y sí lo intentamos, o sea, sí lo hicimos así, entonces, pues fue mucho mejor, o sea, ¿por qué? Porque es una sensación muy diferente, entonces, pero vaya, se sintió bien, a lo mejor, y sí había como que ya desde esa primera vez un poquito de culpa, ¿no? Bueno, al menos yo así lo sentía, porque pues sabía que ella estaba estudiando, yo estaba estudiando, entonces como que me daba miedo que cualquier cosa, como la ley de Murphy, ¿no? Si hay la mínima posibilidad de que salga algo mal, puede salir muy mal, ¿no? Entonces, pero estaba la otra parte, ¿no? La otra parte de que sí me había encantado, sí lo disfruté a chorros, ¿no? Pero bueno, lo disfruté tanto que nos aventuramos a hacerlo así, sin protección, vaya, una parte, ¿no? Digamos. Entonces, sí, o sea, desde la primera vez fue increíble y fue tan increíble que a veces nos dejábamos llevar. Tú podrías, ya sé que me estás comentando que fue un nivel de satisfacción grande o fuerte, porque dices tú fue muy bonito, fue muy placentero, fue la palabra que ocupaste. Después de ese momento, los encuentros que tuviste con ella, ¿así fueron? ¿Cómo fueron? Ay, pues cada vez más placentero. No sé cómo decirlo. Sí, es que hasta me siento raro, exacto. Es que cada vez, cuando más conoces a la gente, cuando más estás cerca espiritualmente, amorosamente, en mente, claro que cada vez es más intenso. Sí. Es lo que a lo mejor a veces muchas parejas no han vivido. Piensan que tener una pareja y tener otra es como que tener el récord de ya tuve 10, ya, okay, pero no es cierto. Para sentir un placer es con una sola persona, es practicándolo, conociendo a la otra persona exactamente qué es lo que siente y cómo lo siente. Porque es cuando te haces maestro. Sí, algo, ¿no? Sí. O sea, que es una maestría, ¿no? Es estar ahí practicando, haciendo algo pues para algún día poder ser un maestro de eso, ¿no? En ella, ser un maestro en ella y ella en ti. ¿Cómo escuchas eso? Bien, la verdad es que creo que sí fue así, y no solo a nivel físico. ¿Por qué? Porque obviamente cuando teníamos esos encuentros, pues sí nos dábamos la oportunidad de platicar más sobre nuestra relación, ¿no? Y a lo mejor por la conexión física que había habido en ese momento se prestaba para hablar de nuestra relación a ese nivel, ¿no? A ese nivel de a dónde vamos a llegar. Entonces, conforme iban creciendo esos eventos, también nos dábamos la oportunidad de en esos eventos platicar sobre nuestra relación, nuestro futuro, cómo los veíamos, y creo que poco a poco fue existiendo una, pues sí, una impregnación de uno con el otro cada vez más fuerte.
a tal grado que de verdad no, o sea, sentíamos que de verdad, o sentimos como que a veces suena muy de película, pero como que sí nacimos para encontrarnos, ¿no? Así de hecho muchas veces nos lo dijimos. Entonces, sí, o sea, sí yo siento que conforme fueron aumentando los eventos, fueron aumentando también nuestra armonía como pareja. Okay. Dijiste muy bonito, armonía. Muy bien. ¿Cuánto fue el tiempo que duraron de novios? De novios, en 3 años. 3 años. ¿Y de que le pediste que fuera tu novia a tener relaciones sexuales, cuánto fue el tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo? A ver, si la cuenta no, casi un año, como 11 meses. 10 meses, 11 meses Para aproximadamente. poder, o sea, en esos 11 meses estuvieron planeando cómo podría haber, cómo pudiera ser. Claro, ajá, claro. Bueno, a lo mejor los primeros no, porque pues, no se habla luego de esos temas, pero Sí, ya sí. conforme. Okay. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? 20. ¿Y Gaby? 20 también. Así de los dos chinos, hasta Ujú. 25. Ujú. Ok. Bueno, cuando se casaron, bueno, fue una de las razones fue porque, pues bueno, ella resultó embarazada, resultaron embarazados, Exactamente. y pues bueno, de ahí ya tomaron la decisión de, bueno, vamos a empezar a vivir juntos. Así es. ¿En algún momento les pasó la idea de interrumpir el embarazo? No, creo que no. No, porque precisamente cuando teníamos los eventos, que estábamos juntos, o sea, cuando teníamos relaciones, hablábamos de eso, porque como desde la primera vez ya nos habíamos dado cuenta que nos podía ganar la emoción, el placer, como que sí ya teníamos contemplada esa parte de que vaya, podía pasar. Podían salir embarazados. Exactamente, pero como que desde ahí siempre hablábamos y siempre decíamos, a ver, si sale embarazado, ¿por qué sale embarazada? Pues porque nos amamos, ¿no? Entonces no tendría nada de malo, no tendría nada de malo. Entonces, como que los dos estábamos conscientes de esa parte, o sea que lo que estábamos haciendo, la verdad lo sentíamos tan bien que en ningún momento sentíamos que pudiera pasar algo mal en ese, y el embarazo no era algo mal, o sea, exacto. Entonces como cuando ya estuvimos de acuerdo, creo que incluso lo disfrutábamos más, porque no sé, como que confiábamos en el destino, en la vida, no lo sé, a lo mejor estábamos un poquito más jóvenes que ahora, pero así sucedió y la verdad es que fue muy bonito. Entonces cuando se embaraza, pues igual, debo admitir que yo sí me sorprendí, o sea, yo sí me quedé más con esa parte de y ahora, ¿no? Ella la verdad, su primera emoción pues sí fue más estar emocionada, por lo que habíamos hablado. No sé si porque yo soy niño, bueno, o sea, hombre y mujer, pero sí yo como que estaba más preocupado de, ya sabe, ¿no? Empecé a planear ahí mi proyección de gastos, ingresos, bla, bla, bla. Entonces, sí, para mí fue más así mi cara de shock, pero bien, o sea, la verdad es que ella se acuerda bien porque incluso ella sabe que yo puse esa cara porque fue de... Sí, porque tu mente se te fue a todos los lados, ¿no? Claro, exacto. Yo ya sabía que podía pasar, por lo que le digo, porque ya habíamos platicado, pero pues uno nunca sabe y creo que no está preparado para cuándo va a suceder, entonces cuando sucede sí fue... Pero bueno, la verdad es que a pesar de que fue mi cara de sorpresa, sí le hice ver a Gaby que la verdad es que yo también estaba contento con la noticia. Sí, sí, no es que te tocaba a ti otra parte de resolver, por eso a lo mejor tu cara de sorpresa, ¿no? Pues sí, como que siempre me he sentido como que el cabeza de familia, como el proveedor, entonces como que siempre, sobre todo antes, en esa época, como que sí yo estaba más enfocado a que tuvieran lo mejor y así, ¿no? Ahorita estoy un poco más relajado en ese tema, pero a lo mejor en ese tiempo, por eso yo creo que estaba tan así, de nos que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, entonces sí, por eso yo creo que pasó así. Ok. Ya me comentas que desde esa época ya habían planeado en qué iba a pasar más adelante con ustedes como pareja, y a lo mejor pensar más en ese futuro de poder compartir la vida juntos. Claro. ¿Qué expectativas tú tenías, si te puedes ir allá y entonces, con respecto a Gaby como persona? O sea, ¿qué te generaba a ti? Ya sé que un inmenso amor, pero ¿qué expectativas ponías en ella como de eso de que
se estaban encontrando y que eran el uno para el otro. ¿Esa expectativa la tenías desde un inicio? O sea, desde que empezamos, así como que los primeros meses y así. Pues bueno, o sea, cuando empezamos yo siento que no. O sea, yo creo que esa expectativa fue cambiando en mí conforme la iba conociendo, conforme lo que íbamos viviendo. Y es que todo todo con ella era muy bonito. O sea, en ningún momento fue una relación X, como a lo mejor las que tuve antes. En el sentido de que como que tanto ella como yo sí buscábamos eso que la gente llama amor. Y como que cuando hablábamos, cuando discutíamos, la forma en cómo arreglábamos las discusiones era muy diferente. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, yo con mi experiencia con las novias que tuve, cuando había discusiones así, como que nunca las resolví igual como cuando las resolví con Gaby. O sea, con Gaby como que siempre había dime realmente qué sentiste, dime realmente qué sucedió aquí, porque quiero conocer tu sentimiento, tu emoción, precisamente para ver si con eso podemos seguir juntos. Y afortunadamente así era. O sea, como que cualquier discusión, por mínima que fuera, nunca la hicimos de menos, sino siempre la tomábamos muy en cuenta en el sentido que nos podía hacer crecer como pareja si es que queríamos seguir como pareja. O sea, que una discusión era una oportunidad para conocerse más. Así es. Y aprender a resolver algo y seguir juntos. Así no es como de una discusión una probabilidad de separación. Exacto. Sino de mejorar. Así es, siempre fue así, por muy difícil que haya sido la discusión o lo que fuera, siempre encontrábamos ese chance, porque era como de, ok, va, pasó, no sé si lo olvide, pero ya lo perdoné. Y voy a seguir, ¿no? Entonces, algo así pasaba, y eso me daba mucha idea de cómo me sentía yo con ella, porque yo estaba haciendo cosas diferentes, yo estaba resolviendo las cosas de diferente manera, porque yo quería seguir con ella. Y ella también, cuando ella arreglaba las cosas lo hacía así, o sea, ella también quería, se veía que quería continuar, o sea, no era así como de, ya me aburrí, ya, ¿no? No, o sea, nunca hubo esa parte de los dos, sino al contrario, siempre tuvimos mucho de dónde tomar para seguir creciendo. Okay. Me hablas de relaciones anteriores. ¿Cuántos novios tuviste? A ver, 1, 2, 3, 5. Creo que 5. ¿Con ellas como cuánto más o menos tiempo duraste? La más... ¿Cómo puedes, en pocas palabras, definir cómo eran las relaciones con esas personas? Pues en pocas palabras era de novios, o sea, de manita sudada, de besito y ya, ¿no? O sea, nunca hubo nada más. La máxima duración con una de las chicas fue de 8 meses, más o menos. Y fue por el cambio de año escolar que terminó. Entonces, pues no, pues yo tampoco le seguí, porque precisamente como que es ahí cuando uno se da cuenta que no tiene como que esa conexión o no esas ganas y dice, ya, ¿no? Entonces, sí, así las cosas. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? A los entre 8 y 9. Bien, perfecto. Muy bien. Actualmente, ¿qué tipo de relación llevas con él? ¿Qué tipo de relación? ¿Cómo la consideras? Bueno, antes de esa pregunta. Okay. Bueno, sí, contéstame, porque ya te la puse. Ya la puse en tu mente. Ay, ¿cómo la considero? Pues súper padre, o sea, súper padre, placentera, no sé, todas las palabras bonitas que pueda pensar, porque en realidad es eso, o sea, sí seguimos teniendo problemas o discusiones de pareja, ahora de esposos, pero no sé, o sea, nunca me quedo con eso, o sea, creo que es todo lo bonito que puedo imaginar, o sea, bonita, placentera, intensa, divertida, todo eso se me da a la mente. Fíjate que uní algo ahorita en mi mente. Me hablas de esa situación de tus papás a nivel económico, donde tú vives esa situación y tú cuando la visualizas, la vives, no te gusta, a lo mejor no fuiste a ser confrontativo con tus papás de decirles, oigan, ¿qué les pasa? Pero después tú te hiciste responsable de eso y empezaste a trabajar y empezaste a ver que tú podías cambiar esa situación y que estaba en tus manos. Entonces te fuiste de un lugar
a otro, o sea, Okay. hiciste un cambio de un lugar a otro, Sí. ¿ok? Se me viene ahorita porque lo uno, en el tipo de relación que tienen tus papás, tú me comentaste que tus papás tienen una relación distante, donde no son equipo, donde cada uno jala para su lado y que no se comprometen ni se cuidan siquiera entre ellos, como ahora lo que pasó con tu mami cuando se puso mal y que papá ni siquiera encontraba una solución para ver cómo vivir por ella y quería a lo mejor trasladar esa responsabilidad a alguien más, pero tú en este momento estás en tu buen lugar y dices, no, espérate, eso te corresponde a ti, ¿no? Pero hoy a ti te toca ser pareja, ¿no? Y entonces después de ser espectador de una pareja, ahora tú eres parte de una pareja. ¿Cómo te hace ver cuando tú te pones en un punto medio? Imagínate que aquí están tus papás, aquí estás tú como pareja con Gaby y tú te pones en un punto medio. Okay. ¿Cómo visualizas cuando miras hacia allá y cuando miras hacia acá? ¿Qué sensación tienes de mirar estas dos cosas que estás en un lado diferente, igual como en la economía? Quiero que veas lo que has logrado y lo que has podido hacer, que también esto es chamba tuya. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, creo, bueno, a nivel de pareja, pues, o sea, sí, la verdad es que sí, fue mucha chamba mía, pero también creo que fue mucha chamba de Gaby, porque, digo, Gaby como que también tuvo muy claro qué tipo de pareja quería. Entonces, cuando ella me lo exponía, se me hacía muy bonito, porque yo a lo mejor recuerdo, sobre todo al principio, que a lo mejor no tenía tantas expectativas de mi pareja, como te comentó hace rato, porque a lo mejor yo venía acostumbrado a una pareja, o sea, a ver una pareja que es la de mis papás. Entonces como que nunca me había sentado a pensar como quería. Entonces cuando conozco a Gaby y cuando Gaby me empieza a mostrar todo lo que ella ve en mí y cómo ella se visualiza conmigo, y como que me empieza a dar ese panorama de una persona que sí es diferente. Entonces, porque yo hasta ese momento sí creía a lo mejor que podía encontrar esa parte, pero a nivel como de muy fantasía, muy de sueño. Entonces, pues sí, cuando conozco a Gaby y ella como que empieza a decirme las ideas que a lo mejor en un momento estuvieron en mi mente, pero que nunca las quise plasmar porque dije, pues es solo un sueño, una fantasía. Y cuando veo que puedo lograrlas porque en ella encuentro eso, y en ella como que empiezo a ver un futuro, igual como sueño, pero ya un futuro más realizable en donde sí se puede cumplir esa parte de una pareja, como todo lo contrario, una pareja que sea equipo, una pareja que se apoye, una pareja que se cuide. Es cuando creo que son precisamente esos momentos que nos empiezan a hacer crecer como pareja. Entonces, ahorita si me planto en un punto medio, pues sí, o sea, sí me siento orgulloso, me siento contento de la decisión que tomé al casarme con Gaby, porque sé que escogí a una mujer que tenía esas mismas ideas que yo, de ser un equipo, de ayudarse, no solo quererse en el plano físico o quererse en el plano romántico de cantarse, de escribirse, sino también en esa parte de estar ahí en esos momentos difíciles, ¿no? Que es a lo mejor donde más se ve la fortaleza de una relación. Entonces, desde novios creo que tuvimos esas oportunidades para ver qué tan fuerte era nuestra relación y creo que las pasamos esos obstáculos, y como esposos también hemos tenido muchos obstáculos, pero sí, o sea, si yo lo veo ahorita de un punto medio de cómo los hemos resuelto, de a cómo yo vi que lo resolvían mis padres, sí puedo decir que sí lo hemos hecho diferente, precisamente porque nos hemos dado el tiempo de darnos cuenta de qué es lo que queremos, de por qué estamos juntos, y eso ha sido todo. O sea, cuando recordamos qué es la base, es lo que nos abre otra vez la mente y nos hace ir hacia adelante. Entonces, y saber que este es un trabajo de día a día, de sí, momento a momento, así es, de minuto a minuto, porque es no tomarse las cosas personal, así es, cuidar mi palabra, ¿no? Lo que ya hemos estado manejando, y cómo efectivamente se necesita jalar hacia el mismo lado las dos personas, claro, porque si no, no se puede hacer, ¿no? Así es. Cuando cada uno va por un lado diferente,
aunque los dos sean soles brillantes, no hacen un universo. Exacto, ¿no? sí, la verdad es que sí, me siento muy contento porque sí, desde que tuve oportunidad de tomar el control de mi vida, creo que lo he hecho siempre a como yo quería y ya no como los demás querían, ¿no? Entonces, y el primer punto de poder tomar el control de tu vida fue cuando empezaste a trabajar. Sí, o sea, tiene mucho que ver el trabajo, porque ahí poco a poco yo me fui jalando a otras esferas de mi vida, es decir, me permitía tener novia, ¿no? Entonces, me permitía si yo quería estudiar o no, entonces sí, eso influyó bastante, Okay. bastante. Sí, pero fue fíjate que lo que quiero rescatar, que lo que te ha hecho avanzar no es que tuviste en ese momento la economía a tu alcance, sino que tuviste tus ganas de querer hacer algo diferente, ¿te fijas? Porque si no lo reduciríamos solo a la economía, y no es solamente esa seguridad financiera que en el momento te ayudaba y tenías y que te sientes hoy con seguridad, pero es una seguridad en tu vida. Porque si la plasmamos o la dejamos en lo económico, o sea, como que lo económico fue lo que te dio seguridad, no. Lo que te dio seguridad fue que te atreviste a hacer algo diferente. Sí. ¿Te fijas esa? Sí, de hecho... Si rescatas eso, te va a ayudar muchísimo para ti. Sí, es que, bueno, así como lo dijo, sí, o sea, yo lo he experimentado. Creo que estoy más o menos consciente de eso. A lo mejor a veces no me la creo que es la diferencia. Pero sí, porque cuando empiezo a trabajar hay un cambio. Y por ejemplo, el hecho de haber pretendido a Gaby, o sea, ese proceso de conquista, también es eso, porque me animé a hacer algo diferente, no era algo que yo hubiera hecho. Cuando lo explico, a lo mejor no sé no sé por qué lo hacía, no sé, pero sentía algo, o sea, sabía que era porque sentía algo. Y yo también lo recuerdo, de hecho creo que se lo he dicho a Gaby, es de las cosas, si no es que la primera o la más importante que yo hice diferente, y al hacer diferente, es decir, a atreverme a dar ese paso, resulté ganador. Entonces son de esas cosas que sí se me quedan grabadas, porque dije, si no hubiera hecho algo diferente, como el simple hecho, por ejemplo, de haberle hablado esa primera vez, pues a lo mejor no estaríamos aquí. Entonces sí, como que sí, cuando recuerdo eso, sí como que me cae el 20 de lo poderoso que a veces puede ser la voluntad o el movimiento que hace uno, y cómo puede afectar a todo, y para bien, ¿no? Porque siento que sí, como le digo, yo resulté muy ganador, y la verdad es que, no sé, los últimos años como que de mi vida los siento muy inspiradores en esa parte, en el sentido de que yo me he tenido que como que inspirar también porque pues, han sido procesos fuertes, ¿no? Pero sí, o sea, siempre he tenido como que esa, no sé, esa garra de sí hacer diferente, de no quedarme así, porque también pongo el ejemplo de cuando entré a trabajar ahí, todo el mundo me decía que no, o sea, todo el mundo me decía que no hiciera prácticas, que para qué, que era muy pronto, incluso Gaby también lo hizo, o sea, como que ella decía como que para qué, y sin embargo, no sé, o sea, era algo similar, como que yo quería hacerlo, tenía esas ganas, no sé qué me guiaba, pero lo hice y ahorita estoy ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, o sea, los frutos que obtuve por haber hecho algo diferente son no sé, inmedibles, incontables. Entonces, fíjate la herramienta tan poderosa que tienes ya en tus manos ahora, de saber que el paso que tú das te va a llevar a un lugar completamente diferente, y ese lugar diferente, como lo estás haciendo con una base de amor, no de no de malestar, no con dolor, te va a llevar seguramente siempre a un resultado bello, cada vez más bello, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido así. Sí, y es bello que lo veas, porque esta herramienta es tuya. O sea, tú la empezaste a descubrir. Tú viste un pedazo de cosa ahí en un lugar, y ¿para qué sirve esto? Y le empezaste a dar forma, y empezaste a picar. Sirve para agarrar tierra. No, también sirve para hacer esto. También. Y ocupaste esa herramienta para varias cosas en tu vida, ¿no? Y creo que hoy quería rescatarlo, que tú lo vieras, para que veas que eso ya es tuyo, ya es parte de ti, y eso es lo que va a seguir ayudándote a que tu día a día hagas algo diferente cada que tú
así lo decidas. Cuando tú hagas un alto, el pararse no significa detenerse, es tomar aliento, respirar, visualizar, para saber que es como cuando había una discusión, es pararse, ver por qué está pasando y después seguir con el mismo objetivo, para adelante. O sea, no es destrucción, no es separación, sino es para adelante, ¿no? Esta Gaby me platicaba que cuando nació Leo, pues hubo por ahí, cuando se embarazó de Sophie, hubo algún distanciamiento a nivel sexual, pero fue porque algo médico que a ella le comentaron, medio tengo acá la idea, porque también le pongo mucha atención a Gaby, pero con ella no hago notas como lo está haciendo contigo, ¿no? Pero lo tengo aquí. Y recuerdo que me dijo que a ella le cuestionaba, le era difícil tanto seguir las indicaciones como mirarte a ti. ¿Cómo viviste esa época tú? ¿Cómo la experimentaste en esta vida? Cuando a lo mejor has encontrado tanto placer con ella y en ese momento pasar esa etapa, ¿cómo la viviste y cómo la soportaste? De soporte, no es soportar en nada negativo, sino de sostenerla. ¿Cómo la sostuviste y cómo saliste de ella? Pues sí fue difícil, fue difícil y un poquito triste, ¿no? Porque sí, yo tenía el conocimiento de lo que le había pasado, y sabía que iba a haber, porque bueno, incluso con Leo fue igual, como que hay un periodo igual de cuarentena en ese sentido. Entonces, yo sabía que iba a haber un periodo, entonces como que de ese periodo estaba consciente y lo brinqué bien, ¿no? Porque como ya después, pues sí fue más complicado, porque precisamente uno ya había pasado el periodo que se supone es el límite, o el que era el límite para mí. Entonces sí fue más difícil en el sentido de que pues sí, yo la extrañaba, sí me sentía más triste, y me sentía triste sobre todo porque de verdad ya no tenía interés. O sea, a lo mejor pudo haber tenido interés, pero no se podía. A lo mejor el ambiente no se podía, no lo dejaba, ¿no? Y a lo mejor eso me hubiera, no sé, ayudado, pero no. O sea, yo veía que no había un interés, porque en serio como que su mente en ese momento no estaba para eso, porque ella me lo explicó. O sea, no es, porque sí me dijo, o sea, yo sé que puedes pensar que es una falta de interés, a lo mejor hacia ti, a tu cuerpo, a lo que tú eres. Dice, pero no es así. Lo que pasa es que mentalmente de verdad hasta me lo decía, hay como un muro, hay como un bloqueo ahí que no me deja, porque obviamente lo intentábamos, pero llegaba ese muro mental, sobre todo, más que físico. Y yo lo veía así, ese muro no dejaba, y en ese momento que a lo mejor ya no podíamos, pues yo le decía, pues va, no hay bronca, pero pues sí me quedaba así, no, o sea, no se pudo otra vez, ¿no? Entonces sí fue duro, pero igual, o sea, yo sentía que era por algo médico, y incluso se lo comenté, le digo, bueno, ese bloqueo, pues igual lo puedes platicar precisamente en tu proceso, para ver si no hay algo más, ¿no? Porque bueno, a mí también me gustaría saber que a lo mejor, porque bueno, tú me dices que no hay como que un fuchi guácara conmigo, pero pues quién sabe, ¿no? Mejor platícalo, y creo que es cuando lo platica, pero no, de hecho, creo que a partir de que ella lo platica, pero ya habían pasado ya varios meses, como que se empieza a sentir mejor en el aspecto mental. Es decir, como que yo ya veía que ya no tenía ese bloqueo, ¿no? El aspecto físico como que seguía, de hecho como que hasta la fecha y medio sigue todavía causando un poquito de estragos, pero ya, al menos acá ya había ese interés, ¿no? Ese como deseo, ese buscar, ¿no? Pero sí fue ya después de mucho rato, o sea, casi un año. Entonces sí, durante ese tiempo pues sí la extrañaba bastante, y pues no sé si sea la manera de soportar o no, pero sí tuve que hacer mano de mi cuerpo. Sí. Ajá, entonces la verdad es que no es una práctica que ya haga, o bueno, que en aquel tiempo hiciera últimamente, pero a raíz de eso como que la retomo, ¿no? Porque sí, como que sí me sentía como que con esa necesidad de. Ajá, entonces sí fue como que mi soporte. Muy bien. Cuando, bueno, nacen tus hijos, ya sé la edad de tus hijos, el nombre de tus hijos, ¿tú cómo te llevas con ellos, con Leo y con Sophie, con cada uno? ¿Cómo te sientes? Y también, ¿cómo es tu relación con Gaby cuando tienen que hablar algo de disciplina o de educación con tus hijos?
¿Qué pasa en su relación con ustedes cuando hablan ese tema? Cuando ¿Cómo te llevas con tus bebés? Yo siento que con Leo, con Sophie, me llevo súper bien. Bueno, no sé, bueno, ya ellos dirán, pero yo me siento bien y la paternidad ha sido algo que ha cambiado mi vida totalmente. Yo puedo decir que empecé con Leo sin saber ser papá, o al menos el papá que yo quería ser. Ahorita no digo que sea papá experto, pero al menos ya sé qué papá quiero ser. Entonces, ¿Qué papá quieres ser? pues sí, un papá que eduque, que dé disciplina, pero también un papá que sea un hombro para sus hijos, o sea, que no vean al papá, o sea, que sí vean que el papá es el que trabaja a veces mucho, que a lo mejor es el que más se ausenta por trabajo, pero también el papá que puede llegar y desvivirse con sus hijos ahí jugando, el papá que puede escucharlos también en el plano emocional, que ellos pueden llorar conmigo y yo puedo llorar con ellos, o sea, que yo puedo llorar de repente porque a lo mejor estoy estresado o así y que no me sienta mal, sino al contrario, que cuando ellos me pregunten les diga, es que hijo, me sentía muy triste por esto, pero mira, ya estoy haciendo esto, ¿no? Entonces ese es el papá que yo quiero ser, ¿no? Entonces ahorita sí lo tengo un poco más claro. Y siento que bueno, pues sí he tratado de echarle ganas precisamente en informarme, en todo lo que pueda informarme, porque sí quiero lo mejor para ellos. Entonces, yo siento que mi relación es buena, porque siempre trato de tener esa conexión, no solo a nivel de juego, sino también a nivel emocional. Entonces, creo que a veces sí lo logro. Entonces, bueno, sobre todo con Leo, que es el que más ahorita ya tiene esa destreza, ¿no? Para dialogar con un adulto, negociar con un adulto. Con Sofía, pues ahí la llevo, ya estamos empezando. Y pues me siento bien, o sea, sí me siento muy bien con los dos, siento que me llevo genial con los dos. Sí. Y, bueno, en el aspecto de disciplina, pues bueno, hasta este punto, pues sí, Gaby y yo ya hemos practicado en esa parte, en el sentido de que ya tuvimos varios eventos en los que a lo mejor a veces la disciplina salía en ese momento, es decir, Leo hacía algo, hacía un berrinche, y no era como de, ay, vamos a platicar qué vamos a hacer, no, o sea, ya tenías que aplicar la medida. Entonces, de lo que ha salido al aplicar esas medidas y así, hemos siempre dialogado Gavillo y procurado que lo que digamos, por ejemplo, si ya lo dijo alguien, tratar de respaldarlo. Por ejemplo, si yo ya dije algo, que me respalde Gaby. Puede que a lo mejor Gaby esté de desacuerdo, pero tratamos de que Leo o Sofía no lo vean, porque si no como que hay ahí un choque de ideas. Entonces, si estamos en desacuerdo, sí como que nos vamos con esa idea, y ya en la noche o al otro día o cuando de veras podamos, es de, oye, lo que hiciste con Leo, o sea, sí estuvo padre, pero no me gustó del todo, o sea, yo hubiera hecho esto, ¿no? Y ya lo dialogamos, pero ya, nosotros, ¿no? Entonces así ha sido nuestro modelo de disciplina, precisamente porque queremos que también haya esa como que integridad de que si mamá dijo algo o papá dijo algo, pues que sí se respete, ¿no? Pues se respete. Y sí, o sea, como que siempre tenemos esos puntos de mejora. Creo que tenemos esa apertura, ¿no? De decir, tanto Gaby como yo, de decir, no me gustó, ¿no? Y a lo mejor sé que Gaby se va a poner un poquito fiera por el tema o por lo que sea, pero es de, no me gustó, me gustaría que fuera diferente, escúchame. Y ya, es como, a ver, bueno, pues sí, pudo haber sido diferente, o no, es que tú lo estás viendo, querías defender al otro, ¿no? Así, o sea, y creo que tenemos esa apertura para dialogar hasta la última consecuencia de que los dos estemos lo más de acuerdo posible. Okay. Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, el último tema. Okay. Hoy vamos a acabar esta parte de lo que es como la historia clínica. Okay. Y me falta platicar algunas cosas en la otra sesión contigo, ya va a ser un poquito más de, te voy a poner a hacer algunas cuentas, algunas cosas, nada más como para ver parte de tu forma de tu pensamiento, de tu memoria, de cosas así, que es parte también de este englobe que estamos haciendo. Entonces vamos a terminar hoy con esto. ¿Te parece? Sí. Te doy un adelantito de lo que ahora vamos a hacer para el otro. Lo otro nada más es disposición y yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Okay? Durante tu infancia, dentro de tu historia médica, ¿tú recuerdas algún problema de salud que hayas tenido de pequeño? No, lo más grave que me llegó a pasar fue que una vez me caí jugando fútbol. O sea, estaba en el piso, pero me caí muy seco, o sea, fue muy rápido,
el golpe y la verdad sí, por ejemplo, recuerdo que me caí, recuerdo que me levanté, pero hubo un lapso de tiempo que no recuerdo nada. Entonces, y dicen mis papás que cuando llegan, como que me veían, bueno, ellos lo dicen así, como que con cara de menso, o sea, porque me veían muy desviado. Entonces, me llevaron con el doctor, al seguro y todo, y dijeron que a nivel de placas, a nivel de todo, estaba muy bien. Solo a nivel interno, como que quedó la duda, porque los doctores le decían, si quieren le podemos hacer una tomografía, como para descartar que haya pasado verdaderamente algo serio. Dice, sin embargo, no se lo recomiendo, porque la tomografía es láser, entonces a lo mejor y al checar el uso del láser como que pues no es tan padre, ¿no? Si de verdad vemos que está medio bien, pues no es tan padre. Pero como que sí le dejaron ahí la espinita a mamá la recomendación de sígalo checando de aquí a muchos años. ¿Por qué? Porque ese tipo de golpes luego pueden crear algún tipo de secuela, pero ya después de mucho tiempo. Fue lo más grave que me llegó a pasar y creo que no me ha pasado nada de secuela. Okay. ¿Te hayan operado de algo? No. Tampoco. Okay. ¿Algún alergia a algo? No. Okay. ¿Algún tratamiento que estés llevando? No. Tampoco. ¿Alguna vez habías tenido algún tratamiento, pláticas con algún psicólogo, psiquiatra, alguna cosa así? No. No, hasta que viniste esta vez. Hasta que viniste. Okay. Que sufras de insomnio, de que no puedas dormir, de que se te vaya el apetito. No, nada. Okay. De que de pronto a lo mejor escuches algunas cosas, algunas como, no sé, siento que hay alguien, escucho algo, veo algo o alguna cosa así. No, nada de eso. Nada de eso. Okay. Ya de alcohol, tabaco y esto marihuana, pues ya me dices que solamente el cigarro. Ajá. El alcohol de manera social ahí con la familia. Ok, ahora, de tu familia, la última pregunta que sí quisiera que hiciéramos. Ajá. Cuando yo estoy haciendo tu análisis de tu genograma, ajá. No hemos platicado acerca de eso, pero de algún secreto que tú sepas en tu familia, que a lo mejor todos lo saben, pero nadie lo dice, como por ejemplo, no sé, la abuelita tuvo un hijo y no era del abuelo, pero nadie lo supo, pero todos lo saben. Okay. O la abuela se casó y no dijo que ya estaba casada antes. Alguna cosa que en la familia que tú recuerdes que haya pasado. Sí, cuando me preguntó, sí traté la primera vez traté de hacer memoria. No sé si puede embonar, pero bueno, lo comento. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella platica, y sus hermanas también, que cuando se muere su mamá, o sea, mi abuelita, ajá, ellas están un poquito enojadas. Que murió de 35 años, ¿no? Ajá, sí, murió joven. Como que ellas se quedaron un poquito enojadas, bueno, yo así lo veo, y que se quedaron un poquito enojadas porque el abuelo, o sea, su papá, se casó inmediatamente después, como a los 15 días a lo mucho, con la esposa que tiene actualmente. Bueno, se la llevó porque no se casó. Entonces, ellas dicen, porque yo escuchaba en sus pláticas, que el abuelo sí tuvo parejas durante cuando estuvo casado con mi abuela. O sea, ellas como que sí están muy seguras, por lo que veían, por lo que escuchaban, que sí tuvo parejas. Entonces cuando muere la abuela, como que sí dicen, ay, pues sí, la que se trajo, pues ya estaba con ella. O sea, ya tenía, exactamente. Pero no es algo que reconozcan a nivel social, o sea, creo que lo reconocen solo cuando están entre ellas. Okay. Ajá, pero creo que es algo que sí, no solo por la persona con la que se quedó, sino por el historial que tiene,
me da la impresión que el abuelo sí era de esos machos de antes, o sea, porque incluso luego platican que apostaba mucho y que les daba miedo que apostara en cualquier momento a su mamá o a alguna de las niñas, ellas como niñas. Entonces ellas como, bueno, a mí me da la idea de que el abuelo sí tuvo varias parejas cuando estuvo casado, y una de esas fue la que se quedó, y pues bueno, fue con la, cuando muere la abuela fue con la que se queda. Entonces como que esa infidelidad creo que nunca la aperturaron del todo, Okay. pero pues ahí estuvo. Ahí está. Okay. Que en algunas, veo a varias de tus tíos que no los veo con familia. No sé si sea porque no sabes de ellos o porque se quedaron solteros o algo. De todos los tíos. No, solo que sean los de... Creo que se parte de tu mamá. Exacto, los que puse nada más por poner. Sí, no... Que son los de la otra esposa. Así es. Sí, me di cuenta que son de la segunda Sí, esposa. exacto. Los coloqué porque, pues bueno, al final de cuentas sí conviví un tiempo con ellos, a tal grado de que con algunos me llevo un poquito mal. Pero sí tienen familia. De hecho, son 5 y los 5 están casados. Bueno, ya una ya se separó, pero los otros ya están juntados. Okay. Uh-huh. Okay. Es que me llamó la atención porque dije a lo mejor son solteros. Okay. Y se está repitiendo que hay solteros o alguna cosa así, por eso era la pregunta. Ya. Entonces, si están casados. ¿Están casados? No sé si quiere que se lo complemente. Sí, ¿se si lo pudiera. complemento? Sí, va. Okay. Sí, Okay. claro. Okay. Muy bien. A veces también pasan coincidencias de que hermanos se casan con hermanas, igual en las mismas familias. ¿No pasa en la tuya? No. Okay. Con respecto a la elección de la profesión, que hayas visto algún patrón que se repita en las familias, que sean más, no sé, a lo mejor en esta generación, en mi familia, eran muchos abogados y yo era la única médico. Y ahorita de mis sobrinos, la mayoría se está dedicando a la salud y solo uno que otro está dedicando a cosas como administrativas o de derecho, ¿no? En mi familia. ¿En ti ves algún patrón? Si acaso el patrón que veo es al revés, que en las ambas familias como que son pocos los que han dedicado al estudio. O sea, son muy pocos los que la mayoría como que ha querido ser independiente, o sea, en sus comercios o en sus negocios, pero son pocos los que han verdaderamente terminado la licenciatura. Sí, o sea, ¿licenciaturas en qué? Por ejemplo, bueno, uno es abogado, otros 2 son ingenieros, pero la verdad no se titularon. Entonces por eso digo que eso como que sí influye, porque la verdad es que no la ejercen del todo. El abogado sí terminó, digamos, bien, entonces sí la ejerce. Y del lado de mi papá hay un profesor, o sea, estudió en la normal, es maestro. Y ya, o sea, son más como comerciantes. Como comerciantes. Bueno, ya los que son mis primos, ya una es dentista y uno es licenciado en comunicación. Sí, como que sí, o sea, los poquitos que amos como que sí son muy diferentes, porque luego ya soy contador, mi otro primo es ingeniero mecatrónico, entonces como que sí, si al caso puede haber como que un poquito más ingenieros, porque ya con los que nombré ya van 3, pero bueno, los otros son... Han estudiado carreras diferentes, no hay ningún patrón diferente. Exactamente. Okay, ahora otra cosa. A veces hay ocasiones en que en las familias ocurren cosas que aunque parezcan normales, son normales para ellos, pero no son normales para la normalidad afuera. Por ejemplo, la mayoría estudia, o la mayoría se casa. Algo que viene el patrón tuyo, de tu familia, es que la mayoría se casa y casi tienen las mismas edades. Se llevan 1 año, 2 años, pero no se llevan muchos, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra cosa que hayas visto que a lo mejor, o lo que sí vi es que el abuelo era muy grande, o no sé, por eso quería ver la edad de la abuela, que edad había muerto, porque dije 72 y 35, no, pues son muchos años, o sea, alguna cosa que se salga de lo normal, en edades, en sexo, en preferencias sexuales, en tu familia. No, bueno, pues un poquito la edad, mis papás
pues me llama la Es el atención. único que se llevan los 11 años. Se llevan los 11 años, de ahí en fuera como que todos van así Sí, como sí, que todos 2, entre 3, uno, dos, ajá. Ujú. Sí, pero ajá, ellos se llevan mucho. Sí, sería lo único. Y otra cosa así normal que pudiera llamar, pues no se me ocurre alguna.